¿Cuáles son las principales moléculas y cuáles son las principales macromoléculas que se constituyen a partir de las moléculas que forman los seres vivos? Acá vemos que las principales macromoléculas, como son los polisacáridos, las proteínas y los ácidos nucleicos, se conforman por unión covalente de moléculas que son similares entre sí. A este tipo de unión se lo denomina polímeros. Un polímero de azúcares es un polisacárido. Un polímero de aminoácidos es una proteína. Un polímero de nucleótidos es un ácido nucleico. Vamos a ver algunas de las características de cada uno de estos. Veamos los azúcares. Azúcares que cuando se unen entre sí forman polisacáridos. Fíjense que los azúcares también se denominan hidratos de carbono. Vamos a ver que están formados por algunos carbonos que acá no están bien graficados, pero se notan en los ángulos. Este ángulo muestra un carbono, acá hay otro, acá hay otro, acá hay otro, acá hay otro y finalmente acá hay otro. Y cada uno de los carbonos está unido a un oxidrilo y a un hidrógeno. Vamos a ver que las moléculas que se forman como consecuencia de la formación de una unión covalente lo hacen, y fíjense que hay algo típico en la formación de las uniones covalentes, que es que se expulsa agua. A este tipo de uniones se llama uniones de condensación. Fíjense que hay un oxidrilo acá, se elimina una molécula de agua y entre ambos monómeros que conforman este dímero o este disacárido, queda un oxígeno vinculándolos. Y se pueden romper esta unión covalente también y se pueden separar los dos monosacáridos, y ese proceso consume agua, es decir, el agua se mete en el medio y los rompe esa unión, y por eso ese proceso se llama hidrólisis. Fíjense que ahora se consume una molécula de agua y el agua pasa a formar parte de cada uno de los monosacáridos. Vamos a estudiar que los azúcares se pueden unir entre sí linealmente, es decir, uno a continuación del otro, pero también pueden unirse lateralmente, y eso puede llevar a que existan, como se muestra en esta molécula que es el glucógeno, se puedan formar ramificaciones. Vamos a ver que los azúcares constituyen una fuente de energía, forman, en el caso de las paredes de las células, soporte mecánico. También vamos a ver que se agregan a muchas proteínas de superficie celular o a muchos lípidos y pueden formar glucolípidos y glucoproteínas que participan en el reconocimiento de las células entre sí. Y vamos a ver también que forman parte de los ácidos nucleicos. Los aminoácidos son los monómeros que cuando se unen entre sí forman proteínas. El aminoácido es, como su nombre lo indica, tiene un grupo amino y un grupo ácido. El aminoácido está formado por un carbono que está en el centro, que se denomina carbono quiral o carbono alfa, que por un lado entonces está unido al grupo amino, por otro lado está unido a un grupo carboxilo. A su vez, el carbono alfa está unido a un hidrógeno y está unido también a un grupo químico que se denomina cadena lateral. Esta cadena lateral es la característica de cada uno de los aminoácidos que forman parte de las proteínas. Esta cadena lateral es distinta en los 20 aminoácidos que forman parte de las proteínas y es lo único que los diferencia. Vamos a ver que en el pH típico de las células, el grupo amino y el grupo carboxilo, cuando el aminoácido se encuentra libre, se encuentran ionizados, y eso le va a permitir formar las uniones que se denominan
uniones peptídicas, que son las que vamos a ver en un ratito, que son las que permiten unir aminoácidos entre sí. Estos son otros modos que tiene el libro de graficar a estas moléculas. Esta diapositiva muestra con detalle los grupos químicos de las cadenas laterales que permiten entonces clasificar a aminoácidos como polares, aquellos que tienen cadenas laterales con cargas negativas, o cadenas laterales sin cargas, pero con grupos químicos polares. Ven que tiene nitrógeno, que tiene oxígeno, es decir, que tienen uniones covalentes polares y en consecuencia se comportan como hidrofílicos y pueden interactuar con el agua. Y hay otro grupo de aminoácidos que tienen cadenas laterales que están formadas exclusivamente por átomos de carbono e hidrógeno, y eso les da las características de aminoácidos no polares. ¿Cómo se vinculan entre sí los aminoácidos? Fíjense que un aminoácido con otro aminoácido interactúan. El grupo carboxilo de un aminoácido con el grupo amino de otro aminoácido, y otra vez una unión de condensación, es decir, se elimina una molécula de agua, y acá se ve que se forma una unión peptídica. La unión peptídica entonces está formada por el grupo carboxilo de un aminoácido unido covalentemente con el grupo amino de otro aminoácido. Acá está resaltado que este tipo de unión se comporta como si fuera una unión covalente doble, es decir, en la que no pueden girar entre sí los átomos que forman parte de esta unión. Eso es porque esta unión covalente doble que está formándose entre el carbono y el oxígeno a veces también pasa en realidad a estar entre el carbono y el nitrógeno, y va como oscilando entre estos dos sitios, y eso lleva a que esto se comporte como un plano en la molécula. Fíjense que aquí se ve una región amino terminal, se llama porque es por donde empieza la proteína. Fíjense que seguimos así: el carbono alfa, la unión peptídica, un carbono alfa, la unión peptídica, un carbono alfa y el carboxilo terminal. Fíjense que lo único que diferencia a un aminoácido de otros es la cadena lateral que tiene cada uno de estos aminoácidos. Entonces los aminoácidos forman parte de proteínas. Hay algunos aminoácidos que participan de procesos de señalización intercelular, en el caso de algunos neurotransmisores, y hay algunos aminoácidos también, por supuesto, que cuando se produce un metabolismo pueden liberar energía, entonces también se pueden utilizar las proteínas como fuentes de energía. Características de los nucleótidos, que cuando se unen entre sí forman ácidos nucleicos. Los nucleótidos están formados por un azúcar, que es una pentosa, que está unido a una base nitrogenada en su carbono 1, este es el carbono 2, este es el carbono 3, este es el carbono 4 y este es su carbono 5, y por su carbono 5 está unido a un grupo fosfato. De modo que la asociación de un grupo fosfato, una pentosa y una base nitrogenada constituye a un nucleótido. Las bases nitrogenadas se clasifican en pirimidinas, las que tienen un único anillo, purinas, las que tienen dos anillos, y de estas se denominan: a las pirimidinas pueden ser citosina o timina en el caso del ADN, o citosina y uracilo en el caso del ARN. Y con respecto a las purinas, pueden ser adenina y guanina, tanto en ADN como en ARN. ¿Qué otra diferencia hay entre el ADN y el ARN? Fíjense, la pentosa que tiene el ARN es una ribosa que en el carbono 2 tiene unido
un oxidrilo. En cambio, la pentosa que tiene el ADN es una desoxirribosa. Quiere decir que no tiene un oxidrilo en este carbono 2, sino que tiene un hidrógeno. Entonces, el ARN es ácido ribonucleico, el ADN es ácido desoxirribonucleico. Aquí se ve cómo se vinculan dos nucleótidos entre sí. Estos dos nucleótidos van a formar una unión que se llama fosfodiéster. Esta unión se forma mediante la unión covalente de el grupo fosfato, que está unido al carbono 5, con el oxidrilo, que está unido al carbono 3 de otro nucleótido. Y así queda unido este carbono 3 al grupo fosfato, que está unido al carbono 5. Y así es que vamos a ver que van a poder formar moléculas como son los polímeros de ADN o ARN. Ahora los nucleótidos también cumplen otras funciones. Ustedes van a estudiar fundamentalmente en bioquímica cómo es que el nucleótido adenina unido a 3 fosfatos, el ATP, es una fuente de energía, o cómo combinados pueden formar enzimas o coenzimas. Y como también, fíjense qué le pasó a este fosfato. Este fosfato está unido al carbono 5 y también está unido al carbono 3. Y a esto se denomina AMP cíclico y vamos a ver que es una molécula pequeña que es informativa y se denomina segundo mensajero. De modo que los nucleótidos pueden formar ácidos nucleicos, pueden formar parte de procesos de señalización celular y pueden también dar energía química. Acuérdense también que pueden, cuando se usan para fosforilar algunas moléculas, modificar la conformación tridimensional que tienen. Ácidos grasos, fosfolípidos, esteroides son moléculas que no se unen covalentemente entre sí para formar alguna sustancia o algún polímero, pero que típicamente tienen características que permiten que cuando se asocian entre sí formen, por ejemplo, micelas o bicapas lipídicas, o en el caso de los esteroides sean también hormonas o señales que permiten la comunicación entre las células. En el caso de los ácidos grasos, fíjense, todos tienen en un extremo un grupo carboxilo y por otro lado tienen una cola que está formada exclusivamente por carbono y por hidrógeno. Eso quiere decir que son hidrofóbicos. Acuérdense, uniones entre carbono e hidrógeno, los electrones quedan a mitad de camino, forman todas uniones covalentes no polares y en consecuencia estas regiones de los ácidos grasos no pueden interactuar con el agua. Acá lo que se muestra es que hay algunos ácidos grasos que tienen un doble enlace, es decir, no están saturados de hidrógeno, tienen un doble enlace y eso también modifica a la conformación tridimensional de la molécula. Fíjense comparando esta estructura con esta estructura, por ejemplo, en el caso de este ácido graso que está saturado. En esta región inferior de la diapositiva se ve esta molécula glicerol, fíjense que tiene acá 3 carbonos con hidrógenos y de este lado están unidos con oxidrilos. Fíjense que esta molécula que se llama glicerol puede unirse covalentemente, cada uno de los oxidrilos puede unirse con un ácido graso y formar así un triacilglicerol. Esta estructura es la base para la formación de algún compuesto que es característico de las bicapas lipídicas que forman parte de las membranas. Por ejemplo, los fosfolípidos. Fíjense estas estructuras. Las características principales de los fosfolípidos tienen un glicerol en el que 2 de sus carbonos están unidos a ácidos grasos y el otro carbono está unido a un fosfato que está unido a un grupo químico que también
es hidrofílico. Eso le da una característica particular a esta molécula porque, por un lado, las colas hidrofóbicas, las colas de ácidos grasos son hidrofóbicas y este grupo químico del fosfato unido a este grupo químico que es polar o hidrofílico, entonces le da doble carácter a esta molécula. Estas moléculas que tienen, por un lado, son hidrofóbicos y por otro lado son hidrofílicos, se denominan anfipáticas y vamos a ver que son características de las membranas o de las bicapas lipídicas. Acá esta diapositiva sirve para mostrar a las moléculas que se denominan esteroides, que son derivadas del colesterol. Acá hay una molécula de colesterol, se ve que se forman varios anillos que también están formados por carbono unidos a hidrógenos y algunas modificaciones que se hacen en las células a partir del colesterol que permiten la formación, por ejemplo, de hormonas como son las hormonas esteroides. De este modo, los ácidos grasos y los triglicéridos pueden ser utilizados como fuente de energía. Pueden los fosfolípidos y el colesterol formar parte de bicapas lipídicas de las membranas biológicas y pueden los esteroides formar parte de procesos de señalización intercelular. ¿Qué pasa con las distintas subunidades que estuvimos viendo que se unen entre sí y forman moléculas? Y vamos a ver que estas moléculas cuando se unen entre sí pueden formar un nivel de organización superior que se denomina el de máquina molecular. Acá se ve un ejemplo característico que es el de el ribosoma. En este ejemplo se ven que azúcares, aminoácidos, nucleótidos forman las subunidades que cuando se unen covalentemente entre sí constituyen macromoléculas que, por ejemplo, entonces los aminoácidos uniéndose entre sí forman las proteínas, los nucleótidos uniéndose entre sí forman ácidos nucleótidos, ácidos nucleicos. Y en consecuencia, en este estado estamos en un nivel de macromoléculas. Pero si se unen de modo no covalente entre sí, proteínas y ácidos nucleicos, pueden formar estructuras tridimensionales complejas que tienen múltiples funciones y que pasan a formar una estructura de un nivel de organización superior, que es el de complejo macromolecular o máquina molecular.